Bueno, ahora lo escuchamos al compañero del gringo Michetti. Bueno, en principio, Juan Carlos, valoro enormemente esta iniciativa, poder tenerlo a Luciano acá y sobre todo valorar su tarea patriótica, porque realmente estos dos libros son unos instrumentos fenomenales para instalar la cuestión de la soberanía, y yo particularmente quiero resaltar cuando él toma lo histórico, porque me parece que cuando realmente tomamos esa línea histórica que viene con la lucha emancipatoria y tomamos las expresiones de Belgrano en sus batallas, lo levantamos a Artigas, tomamos a Juan Azurduy, levantamos las batallas entabladas allí en el Paraná y reivindicamos a Mansilla, precisamente eso nos impone un compromiso que viene de lo más profundo de nuestra historia y que no hemos podido, a más de 200 años, consolidar ese gran desafío que nos plantearon nuestros patriotas. Él me invitó allí a poner dos líneas que tienen que ver precisamente con una parte que es del movimiento obrero en particular. Y yo en eso quiero señalarme, porque es parte de esa historia que reivindica cuando reafirma soberanía, es precisamente los hechos que provoca el pueblo en general, el pueblo trabajador en particular, ¿no? Es decir, porque cuando reivindicamos el punto más alto, la expresión democrática y de defender la soberanía nacional, eso hay un hecho inicial que lo provocan el pueblo, como lo provocan los pueblos a lo largo de la historia en todos los lugares del mundo. Por ejemplo, yo digo, era imposible hacer ese periodo de reafirmación soberana, de declarar la independencia económica entre el 45 y el 55, si no había un 17 de octubre de 1945. Es decir, Perón hubiera quedado preso, hubiera quedado olvidado en la historia. Y ese es un hecho que protagonizó la clase trabajadora y lo protagonizó desde abajo, porque no nos olvidemos que mucha dirigencia estaba viendo a ver qué hacía frente a Perón preso. Y sin embargo, allí ya se estaba gestando desde abajo lo que el pueblo siente y quiere. Y aparte, yo creo que ese hecho también mostró algo que nosotros hoy tenemos que poner claramente en la conciencia de nuestro pueblo. Es decir, Perón estaba preocupado porque todo lo que se había logrado en materia social entre el 43 y el 45, decía, esto es insostenible en el tiempo si no tenemos la soberanía económica, si no manejamos la economía nosotros. En esa famosa frase que decía, una nación que no controla su economía no tiene soberanía. Eso lo planteaba Perón con absoluta claridad. Entonces decía, podemos tener el estatuto del peón, el aguinaldo, las vacaciones, todo lo que se había conquistado en esos 2 años y que de hecho generaron esa gran movilización popular del 7 de octubre, pero si no tenemos el control de la economía, esto es insostenible en el tiempo. No podemos ganarle a la oligarquía. Por eso, antes de asumir, yo digo, esa democracia de ese periodo que empieza con una elección el 24 de febrero del 46 y que empieza contra toda la partidocracia política, porque hay que pensar que los trabajadores tuvieron que armar un partido, que fue el Partido Laborista, para poder llevar a que Perón llegara a ser presidente. Así que rompe con la lógica partidocrática que a lo largo de la historia también había hecho que en la mayor parte de esa historia el modelo excluyera a las mayorías populares. En la lucha de nuestros compañeros anarquistas, socialistas, sindicalistas, a lo largo de la historia, realmente estábamos con un modelo agroexportador que no garantizaba los más mínimos derechos de la clase trabajadora. ¿Y qué hace Perón antes inclusive de asumir, el 4 de junio del 46? Hace 2 o 3 medidas fundamentales para poder gobernar en función de defender la justicia social. La nacionalización del Banco Central, que estaba en manos de los británicos, inclusive había varios directores del banco que hablaban inglés, no hablaban, ni siquiera sabían hablar el castellano. La creación del IAPI, que era cómo el Estado interviene en el comercio exterior, que es la principal fuente de divisa, pero a los efectos de decir eso no es la riqueza de Bungibor y de Dreyfus, sino que acá interviene el Estado y a partir de esa riqueza diferencial
vamos a desarrollar un proyecto industrial. La nacionalización de los servicios y todo lo que se puede conocer de ese periodo de 10 años. Pero fundamentalmente lo que eso representó en la conciencia popular. Yo digo, cuando se viven esos procesos, que en general en nuestra historia son abortados porque precisamente esas minorías del privilegio no pueden permitir que se consoliden, queda una conciencia del pueblo, que es lo que yo acá en una hojita traté de marcarte, Luciano, que era ese valor del pueblo trabajador resistiendo. Los programas que el movimiento obrero, casi en la clandestinidad, perseguidos, con compañeros encarcelados, luego de haber vivido bombardeos, fusilamientos, persecuciones enormes, desde abajo resurge nuevamente de las regionales de la CGT, desde los grandes encuentros del movimiento obrero, surgen los programas del movimiento obrero, que son reafirmación de soberanía, porque en el programa de la Falda del 57, en el de Huerta Grande en el 62, el de la CGT de los argentinos del 68, están planteadas las cuestiones de la patria, de la soberanía, de la independencia económica. Punto número 1, programa de la Falda, Huerta Grande, cualquiera de los que podamos ver en resistencia del movimiento obrero, no tenían que ver con el tema de reclamar un aumento de salario, que estaba implícito, pero no tenía que ver con los convenios colectivos, con el tema de las obras sociales. Tenía que ver con los recursos naturales, pertenecen a la nación, decían esos programas. Los servicios públicos deben ser manejados por el Estado, deben estar bajo control del Estado. La integración latinoamericana está planteada en los programas del movimiento obrero, en la resistencia. No hay posibilidad de consolidar una soberanía nacional si no hay un proceso también de integración con las otras naciones, ir hacia la patria grande, volviendo a San Martín, volviendo a Bolívar. Entonces yo creo que eso es importante. Algunos nos intentaron meter en la cabeza que después de todas esas resistencias, cuando volvía la posibilidad de elegir, no digo la democracia, la posibilidad de votar, ese sindicalismo de liberación, que seguimos llamando hasta el día de hoy nosotros, la concepción del sindicalismo de liberación ya no tenía sentido, porque el pueblo podía elegir a sus representantes. Entonces volvíamos a la delegación nada más de la representatividad y el pueblo pasaba a ser un espectador. Bueno, yo siempre marco un ejemplo. Después de la dictadura genocida, que fue el intento extremo mayor y que las consecuencias las estamos pagando hasta el día de hoy, porque allí se dio el proceso de desindustrialización, allí se dio el proceso de debilitamiento del Estado y así se fue creando el instrumento mayor de dominación y dependencia que tenemos hoy, que es el endeudamiento externo y la intervención del Fondo Monetario aquí. Nos devolvieron el derecho a votar, ¿no es cierto? Y nosotros tuvimos que seguir resistiendo. Algunos dicen, a Alfonsín lo debilitaron los paros de la CGT. Y yo digo, ¿por qué no vamos al programa del 85 de la CGT con Saúl Ubaldini? ¿Qué decía el punto número 1? Moratoria de la deuda externa. No se puede pagar la deuda externa si queremos reactivar la economía nacional. Y eso forma parte de la rica historia que vivimos nosotros. Y vuelvo desde San Martín, Belgrano, al 17 de octubre y a todas las resistencias nuestras. Hoy hay muchos, lamentablemente muchos y muchas que se adaptan a esta lógica de que la globalización ha hecho que cuando hablamos de soberanía sea como una palabra antigua, que hoy tenemos que adaptarnos. Bueno, los enemigos más acérrimos nuestros crearon esa expresión, la inserción inteligente en el mundo, ¿no? La inserción inteligente para que las multinacionales la aprovechen y nosotros seamos un protectorado de multinacionales y del imperialismo, del que también pareciera ser hoy que está prohibido hablar, el imperialismo, con sus nuevas formas, con los mecanismos que utiliza. Entonces yo creo que lo importante cuando vemos estos contenidos y generamos hechos a partir de esto, porque hoy se ha generado una cantidad de acciones por el tema de la soberanía que también van naciendo desde abajo, y el gran desafío nuestro es cómo vamos uniendo todo eso. ¿Cómo vamos uniendo todo eso? Bueno, algunos hablan de la relación de fuerza, pero esto no se puede porque no hay relación de fuerza, porque acá no se puede encontrar. Entonces yo vuelvo a, si San Martín hubiera pensado que no se podía cruzar la cordillera, bueno, sí, era probable que decía, no, pero esto es imposible, ¿cómo vamos a cruzar la cordillera acá? Y la cruzó.
¿no es cierto? O si los muchachos en el Paraná, cuando venían las tremendas flotas de los franceses, es decir, esto no lo podemos defender, corrámonos, porque si no nos van a aplastar. Y no, dieron la batalla. Y la batalla principal la ganaron, la de Punta Quebracho. Luciano, que vos siempre reivindicás eso y que lo vamos a volver a reivindicar ahora cuando hagamos la próxima jornada por la soberanía. Por eso digo que reinstalar esta cuestión de la soberanía de manera integral, porque este aspecto que estamos viendo hoy es central, pero está totalmente enganchado con el hecho de instalar nuevamente la discusión de una nueva Constitución. No nos podemos olvidar que teníamos una Constitución de características sociales que hablaba de que los recursos naturales son de la nación, que la propiedad debe existir en función social, que hablaba de todos los derechos estaban consagrados en la Constitución. Y hoy vemos que un juez agarra y dice, bueno, no, los servicios de comunicación no son un derecho, un servicio público, y chau. Es decir, tenemos una Constitución liberal, que es la que apaña y avala todo este tema de la concentración económica de las multinacionales nacionales manejando nuestros recursos y llevándose nuestra riqueza. Hay que unir todos los elementos y la pelea por la soberanía es una pelea central, porque estamos hablando de una democracia totalmente debilitada. Es una democracia que está absolutamente condicionada. Entonces la lucha no la vamos a poder ganar solamente por la batalla electoral. Tenemos que construir una fuerza de organización popular que, sin desvalorizar los instrumentos de la democracia formal, nos permitan ir hacia una democracia participativa, directa, una democracia de masas organizadas, con las organizaciones libres del pueblo, que eran los que generaron realmente la posibilidad de transformación. Por eso digo que este libro contribuye a infinidad de acciones que hoy se están dando por abajo y contribuyen al esfuerzo de nuestros compañeros y compañeras que desde el sistema democrático y en los lugares tradicionales, institucionales, tratan de cambiar esa democracia acorralada, esa democracia arrinconada, en donde tenemos que ir a Estados Unidos a ver si nos da un poco de oxígeno para ver si podemos subsistir unos meses más. Yo, precisamente, lo que agradezco, Luciano, es que vos crees en estos libros un instrumento que es un instrumento de batalla para todas las organizaciones en esta lucha que seguramente ganaremos, como la hemos ganado otra vez en la historia, con el pueblo y sus organizaciones. Gracias, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero Michetti.